Hola, qué bueno que nuevamente nos acompañas por este viaje por la Biblia. Como cada video, ya sabes, por favor, toca la campanita, dale like a este video para que así más gente pueda recibir información sobre este viaje que estamos haciendo por la Biblia. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Luis García French y vamos a continuar con nuestro viaje por la Torá, o bien por el Pentateuco, que es la primera sección de 5 partes en que está conformada o estructurado el Antiguo Testamento. El día de hoy veremos el libro de Números, que es el cuarto libro del Pentateuco, y así se le llamó porque se registraron en el libro 2 censos, uno al principio y el otro en el capítulo 26, casi al final. El título en hebreo es Bet Midbar, que significa literalmente en el desierto, lo cual refleja mejor el carácter del libro, pues aquí se relata la historia de las 2 peregrinaciones del pueblo de Israel, desde el monte de Sinaí, donde recibieron la ley de Dios, hasta la llegada a la ribera oriental del río Jordán, que es la frontera con Canaán, lo que se denomina la tierra prometida. Pero el libro también podría llamarse el libro de las murmuraciones. Hubo 8 en total. Al pueblo de Israel le costó mucho trabajo aprender que la piedad con contentamiento es ganancia. Y entonces, a lo largo de este libro podemos ver que Israel fue cayendo del descontento a la lujuria. De la lujuria pasó a la rebelión y finalmente de la rebelión pasó a la idolatría. Hay que tener cuidado con las murmuraciones, con las quejas. Números es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia, porque muestra cómo los hebreos, el pueblo de Israel, fracasaron en cumplir con los ideales que Dios les había propuesto. Dios les había ordenado que emprendieran la marcha hacia la tierra prometida. Y entonces llegaron al lindero de Canaán, el cual se encontraba a 11 días de camino. Todo lo que tenían que hacer era pasar a conquistar la tierra y tomar posesión de ella. Pero no entraron porque tuvieron miedo. El miedo inmediatamente destruyó su fe. Habían olvidado que Dios les estaba amparando y que Él había prometido pelear por ellos. Fracasaron por su incredulidad y como castigo tuvieron que estar 38 años, sí, 38 años más deambulando por este terrible desierto hasta que todos los hombres mayores de 20 años murieron. Solamente, de acuerdo a la Biblia, 3 varones sobrevivieron hasta el final del relato del libro: Moisés, Josué y Caleb. Solo 2 de ellos pudieron entrar a la tierra prometida. En el desierto, Dios levantó una nueva generación de hebreos, de personas instruidas en las leyes divinas y preparados para la conquista de la tierra prometida. Ahora bien, el desierto realmente fue la escuela que Dios utilizó para disciplinarlos. Y entonces una lección necesaria que nos da este libro y que no debemos de olvidar es que si bien el desierto o la prueba por la que pasamos es un aspecto necesario de la disciplina de una vida que ha sido redimida. Esos largos años que el pueblo deambuló por aquellos pasajes debido a su incredulidad fueron totalmente innecesarios, y lo que le sucedió a Israel sirve para advertirnos a nosotros que no hagamos lo mismo. Dios tiene cosas buenas para su pueblo, pero cuando hacemos nuestra voluntad o bien no hacemos lo que Él dice, Él permite que suframos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Si decidimos no leer, no estudiar, no conocer la Biblia, pues no conoceremos la voluntad de Dios y por lo tanto no sabremos qué es lo que Él quiere para nosotros. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a pagar un precio. Y entonces sí, vamos a clamar a Dios. Pero lo que estamos
pasando o sufriendo es únicamente consecuencia de nuestras decisiones. Y Dios, quien tiene todo el poder, no lo va a quitar o no lo va a modificar porque estas situaciones han sido nuestra decisión y no su voluntad. Y entonces, ojo, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un dolor en nuestro cuerpo? ¿Quitar el dolor? ¿O buscar la causa que origina ese dolor? Y una vez que ha sido identificado, tratar el problema. Y entonces, ¿qué pasa con el dolor? Se quita solo. El dolor es una alarma de que algo en nuestro cuerpo no funciona bien. Si solamente apagamos esa alarma, el problema no solamente va a continuar allí, sino que va a seguir creciendo y con el paso de los días o del tiempo, de las horas, nos va a causar más dolor. Yo he insistido, veamos y creámosle a la Biblia, no al que lo está diciendo el mensaje. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos ellos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar y sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas, lo anterior, sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Hemos comentado en los capítulos anteriores, específicamente el anterior, sobre la santidad, de lo que habla Levítico. Y entonces hay que tener cuidado, hay que leer, hay que conocer las Escrituras precisamente para no repetirlas. Y veamos también lo que dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Con más razón, en el siglo XXI. Son enseñanzas, son ejemplo. Y veamos lo que dice en Hebreos 3, del 17 al 19. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Aprendamos de la Biblia, leamos la Biblia, conozcámosla y tomemos aprendizaje, tomemos enseñanza. Muy bien, ahora veamos el bosquejo del libro de Números de una forma muy sencilla. Primero, los preparativos para viajar a Canaán en los primeros capítulos, de Sinaí a Cades Barnea. De Cades Barnea a Moab, que era prácticamente la frontera con Canaán, y finalmente los preparativos para entrar en Canaán. Y ahí está la división por los capítulos. Veremos con mayor detalle cada uno de estos 4 puntos. Israel había pasado casi un año entero ahí en el monte Sinaí. Allí recibió la ley. Allí construyó el tabernáculo, ¿se recuerdan? Con las ofrendas del pueblo y todos los elementos necesarios que estaban dentro. Y ahora estaban por empezar su marcha hacia la tierra prometida desde Abraham. Durante todo este tiempo y en adelante, Dios había estado guiando al pueblo con su presencia física y visible. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel
armaba nuevamente el campamento. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor. Donde Él les indicaba que fueran, iban. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Dios era el guía del pueblo de Israel. Eso está ahí en Números capítulo 9. De acuerdo a Números, al principio, al capítulo 1, en el 46 y 47, el primer censo que se realizó arrojó un número de 603.550 varones israelitas, arriba de 20 años. Este número no contaba ni a las mujeres ni a los niños menores de 20 años, con lo que se calcula más o menos que el pueblo de Israel pudiera ascender a una cifra total de los 2 millones de personas. ¿Se acuerdan que es el número que les había dicho, que fue la gente que salió de Egipto? Y al terminar su peregrinaje por el desierto, vemos que la cifra del segundo censo, la segunda columna, fue un poco menor que el primero. Los rigores del viaje, la disciplina divina, impedirían que el pueblo creciera como lo habían hecho en Egipto. Ahora vamos a ver la disposición de las tribus de Israel en el campamento. En el centro, en el mero centro, la presencia de Dios, el tabernáculo. Alrededor, los sacerdotes y la familia de los sacerdotes, rodeado de todas las tribus de Israel. La organización de Israel era prácticamente militar. Cada tribu tenía su bandera, su capitán y su posición predeterminada en el campamento. La nación entera estaba organizada como un ejército, bajo la dirección de Jehová, quien era el jefe supremo. Dios dirigía todos los movimientos con la nube, y los levitas que acampaban inmediatamente en torno al santuario eran la guardia de honor y de servicio. De acuerdo a Génesis, los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Si se fijan, son los que están alrededor del tabernáculo, y aquí enfrente, en la puerta del tabernáculo, estaba Moisés, Aarón y sus hijos. En los capítulos del 5 al 10 tenemos lo que es la santificación del campamento. Tenemos una serie de leyes diversas y también fiestas como la de la Pascua y las trompetas. No vamos a entrar con tanto detalle, pero algo que sí quiero tocar, es algo muy importante, que es la bendición sacerdotal. Y en el Antiguo Testamento, en Número 6, del 22 al 27, encontramos: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ojo, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Y vámonos al Nuevo Testamento. Veamos qué dice en 2 de Corintios 13. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Las expresiones de las 3 cláusulas de bendición sacerdotal corresponden a las 3 funciones de la Trinidad. Se habla del Padre, que su función es bendecir, es guardar; del Hijo, que es mostrar su gracia, dar salvación; y del Espíritu Santo, dar paz. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué tan a menudo bendices a tu familia? A tus hijos en particular. Recordemos que los varones somos los sacerdotes de nuestra familia. Y vamos, no tienes que inventar nada. Usa los versículos de la Biblia para bendecir a tus hijos. Y apoyándonos en la palabra de Dios, el mismo Padre los bendecirá. Aquí dice: cada vez que Aarón y sus hijos, cada vez que los creyentes bendigan a sus hijos en mi nombre, yo los bendeciré. Qué impresionante ha de haber sido el ver a una nación de más de 2 millones de personas en movimiento, en perfecto orden militar, cada tribu en su lugar, las banderas en alto, todos conducidos por el movimiento de una nube. Después de algunos acontecimientos desagradables, como el pueblo estuvo descontento, Moisés se desanimó en el capítulo 11, la gente murmuró,
Hubo críticas de los propios hermanos de Moisés, de María y de Aarón, está en el capítulo 12, después de haber viajado 320 kilómetros a través de escarpados pasos, montañas, elevadas mesetas, por ejemplo, las del desierto de Parán. Finalmente llegan a Cádiz, en la frontera de Canaán, y Dios les ordena a Moisés escoger 12 príncipes, uno por cada tribu. Eso es en Números 13, al principio, en el 1, para ir a explorar, a conocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Increíblemente, después de escuchar el reporte de los espías, o sea, van y regresan, el pueblo se queja contra Moisés, contra Aarón y de hecho contra Dios. Solo 2 varones, Caleb y Josué, animan al pueblo a entrar a conquistar la tierra de Canaán, recordando que Jehová está con ellos. Y el pueblo, después de escuchar a Josué y a Caleb, quiere apedrearlos. Dios interviene y muestra su gloria completa en el tabernáculo. El pueblo de Israel piensa en el peligro de pelear contra gigantes. Eran muy altos la gente que estaba allí en esa tierra, pero se olvidaban de la presencia de Dios en medio de ellos. Tenían la nube, tenían el fuego y no consideraron el alto riesgo de, imagínense, ¿a dónde iban a ir? Pues iban a regresar a Egipto, y sin la protección de Jehová, ¿cómo lo recibirían los egipcios? ¿Aguantarían ellos mismos ser nuevamente esclavos? Sí, amigos. El camino del cristiano siempre tendrá dificultades, siempre va a tener problemas, pero nosotros contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por otra parte, ¿cuántos problemas hay en las vidas de aquellos que deciden volverse para atrás? Los israelitas prefirieron aceptar el criterio de 10 espías antes que depositar su fe en el Dios invisible. Aunque recordemos que en ese momento Dios era muy visible para ellos. Dios estaba en la nube, Dios estaba en el fuego. Sin embargo, tuvieron miedo. ¿Cuántas veces el miedo te paraliza o te impele a tomar malas decisiones? Preguntas. ¿Cuántos espías fueron a recorrer la tierra? Mencionamos 12. ¿Cuántos hablaron en favor de entrar a tomar la tierra? Solamente 2. ¿Será cierto que la mayoría, 10, siempre tienen la razón? No, creo que no. Dios se enojó y Dios quiso eliminar a los incrédulos. Eran muchos, pero Moisés, como líder del pueblo, otra vez intercedió a favor del pueblo de Israel. Y en Números 14 encontramos: pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo has demostrado tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de la nube y por la noche en la columna de fuego. ¿Qué argumento usó Moisés? ¿Qué dirán los incrédulos del Dios Todopoderoso? ¿Recuerdan en el episodio del becerro de oro? Dios también estaba muy molesto, estaba enojado, los quería destruir en Éxodo 11 del 11 al 13. Y Moisés también intercedió ante Dios por el pueblo. ¿Y qué argumento usó? El mismo. ¿Qué dirá la gente? Bueno, Dios perdonó a Israel, pero recordemos, Dios es justo, esa es otra de sus características. También los disciplinó. Entonces el Señor le dijo, ok, los perdonaré como me pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, se han rehusado a escuchar mi voz. Dios quería enseñarles cuán malo y amargo es dejar a Jehová. Y encontramos en Jeremías 2:19, tu perversidad traerá su propio
castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás que malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Cómo los disciplinó a su pueblo? Pues muy sencillo, no recibieron la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. ¿Y cómo castigó a los 10 espías? Murieron de una plaga ante Dios. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de este episodio? Bueno, cuando no hacemos la voluntad de Dios, sino la nuestra, Dios permite que paguemos nosotros las consecuencias. Si te está yendo mal o si te ha ido mal en el pasado, no le eches la culpa a Dios. Piensa en tus propias decisiones que has tomado. Dios permite que paguemos las consecuencias por nuestras decisiones. Un ejemplo tal vez muy simple, muy burdo, pero vale la pena. Sabemos que la consecuencia de no comer frutas y verduras y de no hacer ejercicio es la enfermedad. Entonces, ¿por qué cuando estás enfermo le pides a Dios que te restablezca tu salud? No hiciste lo que tenías que haber hecho al principio. ¿Por qué si se lo pides ahora? En el caso del pueblo de Israel, en lugar de 15 días y entrar a Canaán, a la tierra prometida, se tardaron 38 años más por no obedecer a Dios, por no creerle a Dios. Y tenían la nube y tenían la columna de fuego ahí enfrente de ellos y no le creyeron a Dios. Dios les decía, camina, avanza. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo avanzar? ¿Te da miedo seguir lo que Dios te dice? Aguas. Pasemos a la siguiente sección, de Cades Barnea a Moab, que es la frontera con Canaán, y vamos a ver rápidamente dos elementos. Vamos a hablar sobre la serpiente de bronce y sobre Balaam y sus profecías. Los edomitas se negaron, un grupo de personas se negaron a dar permiso de paso a Israel por el medio de su territorio, por lo cual los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom, tomando una ruta larga en un desierto grande y espantoso. Y desanimados por el largo viaje, los israelitas, ¿qué creen? Volvieron a murmurar. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Después de que el pueblo se arrepiente y otra vez Moisés intercede por ellos, Dios ordena. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Y la pregunta es, ¿la estatua tendría poder? No, pero para que el remedio fuera eficaz, se necesitaba que el pueblo tuviera fe para voltear a ver la serpiente, la estatua. Y veamos qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento respecto a este punto. En Juan 3, 14 y 15 dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y más adelante en 2 de Corintios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces Jesús se refirió a estos acontecimientos como similar a su obra en la cruz. Pero ¿cómo es que la serpiente, un símbolo de Satanás y del mal, puede ser un símbolo de Jesucristo? Bueno, en efecto, la serpiente no era un símbolo de Jesús, sino del pecado cargado sobre Cristo en la cruz. Recordemos, en la cruz Cristo llevó nuestro pecado, mi pecado, el tuyo. La imagen de la serpiente muerta e impotente levantada en el palo simbolizaba la destrucción del pecado y de la maldición de la ley. Pasemos a Balaam y a sus profecías. Había un cuate que era el rey de Moab, se llamaba Balac, y le daba miedo los avances del pueblo de Israel, 2 millones de personas, y entonces manda a un profeta que se llamaba Balaam para que maldiga a los invasores, a los israelitas. Eso está en Números 22. Se infiere que Balaam tenía
el don de la profecía, pero un conocimiento medio extraño de Dios. Sabía que no debería de hablar lo que Dios no le dijera, pero estaba enturbiado por algunos conceptos paganos. Balaam rechaza la primera delegación que le mandó Balac por instrucciones de Dios, pero accede a ir con Balac cuando viene la segunda delegación y Dios se lo autoriza. A ver. Dios ya le había dicho que no. Pero cuando va la gente por segunda vez, ¿Dios cambió de parecer? Veamos lo que dice en Números 23. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Aquí encontramos entonces que todo indica que no era la voluntad directiva de Dios, sino la voluntad permisiva de Dios que Balaam fuera con ellos. Esto usualmente trae consecuencias y normalmente no muy buenas. Balaam se va con los delegados, Dios se enoja, eso está en Números 22, y manda a un ángel para que se le cruce en el camino. Balaam no lo ve, pero la burra sí, y se rehúsa a avanzar. Balaam le pega a la burra y le reclama verbalmente. El ángel le abre los ojos y le reclama por haberle pegado al animal. Finalmente le autoriza a seguir con los delegados, pero hablar únicamente lo que el ángel le diga que hable. Probablemente Dios permitió que Balaam acompañara a los moabitas para demostrar a Balac, el rey de Moab, el carácter singular de Israel y el poder divino para frustrar toda adivinación contra el pueblo de Dios. Balaam llega con Balac y en lugar de maldecir a Israel, profetiza y bendice 4 veces, pronosticando la prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Esto está en el capítulo 23 y 24. Pero cuidado con esto. Balaam finalmente recurre a otra estratagema para quedar bien con el rey. Aconsejó a Balac a inducir a los israelitas a participar en las fiestas religiosas madianitas y a fornicar con ellos. Y vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. La historia de Balaam indica cuán vacío es el conocimiento intelectual de Dios en cualquier persona si no está acompañado de un sincero deseo de obedecer la palabra. Resumiendo, la primera respuesta que dio de Dios a Balaam en Números 22 fue bien clara. Dios no quería que él fuera con Balac. Entonces, solo por necedad, porque él quería hacerlo, porque quería quedar bien con el rey, Balaam volvió a preguntar lo mismo a Dios por segunda vez. Y entonces realmente Balaam buscó la voluntad permisiva de Dios y no su voluntad directiva. ¿Les suena familiar? ¿Acaso lo habremos hecho nosotros? Dios no se agrada de los creyentes que buscan su voluntad permisiva. Los tolera, pero no es lo que él desea. Balaam no vivió una vida recta. En consecuencia, murió a manos de los israelitas en una guerra un poco más adelante. En Gálatas 6 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y como creyentes, seguramente en más de una ocasión hemos buscado la voluntad permisiva de Dios para lograr hacer lo que nosotros queremos, en lugar de buscar su voluntad directiva. Reconozcámoslo, pidamos perdón a Dios por este pecado, por hacer lo que se nos da la gana. Finalmente, preparativos para entrar en Canaán. El pueblo de Israel estaba en la fértil llanura de Moab, a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. Y en el caso de Moisés, estaba a punto de terminar su carrera. Moisés realiza el segundo censo, como antes habíamos mencionado. El número total de israelitas no había disminuido mucho, había unos 2,000 hombres menos que en el primer censo, 39 años antes. Y entonces Moisés nombra a su sucesor. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él.
Al principio de esta plática mencionamos que el libro de Números bien podría llamarse el libro de las murmuraciones. Hemos visto que en 8 ocasiones diferentes el pueblo murmuró en contra de Dios o en contra de su ungido. Pidieron agua, pidieron carne, pidieron otros líderes, incluso cuando tuvieron miedo por el reporte de los espías, pidieron regresar a Egipto. Aquí, la enseñanza o la aplicación es: al igual que los israelitas, nosotros muchas veces tampoco sabemos lo que queremos. Vemos las situaciones de la vida cotidiana con los ojos de temor. Vemos a los gigantes, vemos las altas murallas, vemos la falta de dinero, de trabajo, vemos que hay enfermedad, vemos el COVID, vemos los problemas interpersonales, pero se nos olvida voltear a ver la nube que nos protege del calor durante el día y la columna de fuego que está durante la noche y que nos da luz. Es allí donde habita la presencia de Dios. Sí, se nos olvida voltear a ver a Dios, se nos olvidan todas las promesas que Él nos ha dado y solamente vemos los problemas. Para terminar esta plática, hay un versículo en Mateo 6 que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hay que tener confianza en el conocimiento que tenemos de nuestro Padre. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas, con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia.
Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Gloria a Dios. Gracias por ver este video.